Después de que en los dos primeros estudios de esta serie sobre la apostasía alfa y omega dentro del adventismo, hayamos estudiado la primera apostasía que ocurrió dentro del pueblo adventista, más propiamente la apostasía alfa. Hoy, en este tercer estudio, iniciaremos el estudio de la apostasía omega. Siempre será importante para usted que nos está escuchando, si por acaso no nos acompañó en nuestros dos primeros estudios sobre la apostasía alfa, que pueda hacerlo posteriormente viendo en nuestro canal de YouTube Evangelio Eterno estos dos primeros estudios. En los estudios anteriores estuvimos entonces revisando las evidencias de la apostasía alfa y cómo la mensajera del Señor predijo que la apostasía omega sería de una naturaleza aún más aterradora. Una vez más, les aconsejamos a todos ustedes que puedan estudiar el capítulo 24 del libro Mensajes Escogidos, volumen 1. Aquí se presentan temas muy importantes sobre estas dos apostasías que fueron reveladas a la sierva del Señor. Después de repasar los fundamentos de la apostasía alfa, queremos recordar precisamente en Mensajes Escogidos, volumen 1, en la página 104, algo especial. El enemigo de las almas ha intentado introducir la suposición de que una gran reforma debería llevarse a cabo entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que se erigen como pilares de nuestra fe y emprender un proceso de reorganización. Si tal reforma se llevara a cabo, ¿cuál sería el resultado? Serían rechazados los principios de la verdad que Dios en su sabiduría concedió a la iglesia remanente. Nuestra religión sería alterada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra en estos últimos 50 años serían considerados como errores. En esta advertencia tan solemne, la profetisa de Dios nos advirtió que, a través de los dirigentes y del enemigo de Dios, se llevaría a cabo una gran reforma entre el pueblo de Dios, la cual consistiría en renunciar a las doctrinas, más precisamente a los pilares de nuestra fe. Y la mensajera del Señor los llama los principios fundamentales que han sostenido la obra en los últimos 50 años. Y ella está escribiendo este texto alrededor del año 1900. Pero al alterar las doctrinas, al renunciar a los principios fundamentales, esto tendría como consecuencia un cambio en la religión adventista y en la estructura, que sería completamente barrida. Ella también advirtió algo en relación con este tema que se encuentra en el libro El Otro Poder en la página 21. Sabe que si puede engañar al pueblo que proclama creer en la verdad presente y puede hacer que crean que la obra que el Señor designó a su pueblo es la remoción de los antiguos hitos, algo a lo que deben resistir con el más decidido celo, entonces se regocijará por el engaño que los llevó a creer. La obra para este tiempo ciertamente ha sorprendido a muchos con sus varios obstáculos debido a las falsedades presentadas a la mente de muchos entre nuestro pueblo. Vemos aquí por este texto que Satanás se regocija al hacer creer a los que proclaman la verdad presente y creen en ella que deben remover los antiguos hitos, que son los pilares fundamentales de la fe adventista. Y de esta manera el diablo los está engañando. Por eso, mis estimados hermanos, es muy importante que estudiemos los pilares fundamentales de la fe adventista, porque estos pilares fundamentales han sido alterados y muchos de nuestros hermanos, especialmente aquellos que están dentro de la corporación adventista, aún desconocen e ignoran cuáles son los pilares fundamentales. Y como desconocen e ignoran la verdad, son fácilmente engañados, pues no conocen los errores ni las mentiras a las que están sujetos, y entonces no son conocedores de la verdad. Vamos entonces a entrar en esta sección de nuestro estudio sobre pilares alterados y veamos lo que nos dice el libro inspirado por el Espíritu Santo. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 330, al hablarnos de los pilares, de los grandes pilares en realidad de la fe adventista, dice que debemos familiarizar a los hijos
con los grandes pilares de nuestra fe y las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. Porque fuimos llamados, así como lo fueron los hijos de Israel, para ser un pueblo peculiar, una nación santa, separados y distintos de todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra. La mensajera del Señor dice que los líderes del pueblo de Dios deben familiarizar a la iglesia con los grandes pilares de nuestra fe. Y no solo eso, deben educar al pueblo para que sepan dar razón de su fe. Es decir, ¿por qué en realidad somos adventistas del séptimo día? ¿Por qué somos una nación santa, un pueblo separado y distinto de los demás pueblos de la tierra? No somos evangélicos, no somos pentecostales, sino que somos un pueblo peculiar y distinto de todas las demás denominaciones religiosas sobre la faz de la tierra. Pero esta diferencia lamentablemente no se ha hecho y con el paso de las décadas esta diferencia se ha vuelto aún menos notoria porque se ha caído en el ecumenismo. La línea que separa a la Iglesia de Dios de los cristianos profesos y de los rebeldes ha sido prácticamente borrada. Ahora debemos comprender cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que nos hicieron el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Este texto fue escrito en 1905, de modo que al estudiar los pilares de nuestra fe fundamental, porque el enemigo de las almas atacará precisamente estos pilares fundamentales, es importante que los conozcamos. Si no conocemos los pilares fundamentales, no sabremos cómo fueron alterados. Y esto ocurrió al principio de la apostasía omega. ¿Cuáles son los pilares y cuántos son? Algunos actualmente acusan a los hermanos adventistas historicistas genuinos de estar inventando 7 pilares fundamentales en el adventismo. ¿Pero será esto realmente cierto? ¿De qué hablan estos hermanos adventistas historicistas? ¿O será que realmente es una invención de ellos? Veamos lo que nos dice la mensajera del Señor en el libro El otro poder en la página 21. Así que aquí tuvimos el cuidado de resaltar con diferentes colores los 7 pilares que, por inspiración divina, Dios mostró a su sierva. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales de la fe adventista? El paso del tiempo en 1844 fue un período de grandes acontecimientos que expuso ante nuestra mirada asombrada la purificación del santuario que ocurre en el cielo y que tiene una clara relación con el pueblo de Dios en la tierra y con los mensajes del primer, segundo y tercer ángel, enarbolando el estandarte en el que estaba inscrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje era el templo de Dios, visto en el cielo para su pueblo, que ama la verdad, y el arca que contiene la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento proyectaba sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad de los impíos es un antiguo hito. No consigo recordar nada más que pueda ser colocado en la categoría de antiguos hitos. Todo este rumor sobre la alteración de lo que no debería ser cambiado es puramente imaginario. ¿Cuántos pilares se mencionan aquí, mis queridos hermanos? Son 7, ni más ni menos que 7. Y entonces recordemos cada uno de ellos. Primero, la purificación del santuario. Segundo, los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Tercero, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuarto, el templo de Dios. Quinto, la ley de Dios. Sexto, el sábado del cuarto mandamiento. Y séptimo, la no inmortalidad de los impíos. Y después de mencionar el séptimo pilar, la hermana White nos dice que no puede recordar nada más que pueda ser colocado en la categoría de los antiguos hitos o de los pilares. Y concluye entonces con esta frase de que todo ese rumor sobre el cambio de lo que no debería ser cambiado es puramente imaginario. Después de haber visto cuáles son los 7 pilares o columnas fundamentales de la fe adventista, veamos lo que el libro de Proverbios nos dice en el capítulo 9 y en el versículo 1.
también respecto a esta situación. La sabiduría ya edificó su casa, ya labró sus 7 columnas. Tenemos aquí también 7 columnas o 7 pilares sobre los cuales se edifica la casa del Señor. Ahora vamos a ver cómo se alteraron los pilares. Y entonces estas son las evidencias que vamos a tener de la apostasía omega que fue predicha en la palabra de Dios y por la mensajera del Señor. Y entonces, a partir de ahora, vamos a empezar a mostrar algunas evidencias de esta apostasía omega. Y ya habíamos leído en el libro de mensajes escogidos advertencias sobre la apostasía alfa y el pronóstico de la apostasía omega. Ya habíamos estudiado en qué consistía entonces la apostasía alfa, que tendría un paralelismo con la apostasía omega, y la hermana White nos había advertido acerca de los cambios que se realizarían en los pilares de nuestra fe y cómo nuestra religión sería alterada siendo atacados los principios fundamentales de nuestra fe, y el enemigo de Dios se regocijaría al poder engañar al profeso pueblo de Dios. Pasamos entonces ahora a la sección de pilares alterados. Aquí tenemos en esta diapositiva la Revista Adventista Brasileña, la edición especial del año 2011, y esta revista va a hacer un ataque a los pilares fundamentales de la fe adventista. Las páginas 24 y 25 de esta revista están dedicadas a los pilares de nuestra fe. Y aquí ya ni siquiera se presentan 7 pilares, sino que se presentan única y exclusivamente 5 pilares. Aquí se presenta el primer pilar con el título Jesús en el santuario. En este artículo ni siquiera se menciona que existe una purificación en el santuario celestial. De hecho, hablan de la fecha de 1844, pero solo como si Jesús estuviera realizando la segunda parte de su ministerio en el santuario celestial. Pero ignoran voluntariamente que Él pasó del lugar santo al lugar santísimo, porque tanto las 28 creencias fundamentales como esta revista y otras publicaciones corporativas adventistas omiten los 2 compartimentos del santuario celestial, queriendo inducirnos a creer que consideran que todo el cielo es el santuario, tal como lo creen los evangélicos. Esta revista, entonces, solo habla del juicio investigador. El segundo pilar aquí es el sábado. A pesar de estar entre los 7 pilares iniciales, no está en el orden de vida. Y aquí están colocando el sábado, el 4º mandamiento, junto con el resto de la ley de Dios, como podemos ver en el siguiente texto. Esto también es una modificación de los pilares iniciales. El tercer pilar lo presentan como la vida solo en Jesús y referente a la inmortalidad del alma. Solo aquí lo hicieron ligeramente diferente. Pero este es el 7º pilar fundamental adventista. Aquí cambiaron el orden. 4º pilar, el testimonio de Jesús. Fíjense cómo aquí, en este segundo párrafo, presentan a la mensajera del Señor como una escritora norteamericana y una vez más, este pilar no forma parte de los 7 pilares fundamentales. Y por último, tenemos el 5º pilar, que colocaron como la segunda venida de Cristo. Tampoco forma parte de los 7 pilares fundamentales. Vean qué despropósito y qué adulteración han hecho ellos de los pilares fundamentales de nuestra fe. Al leer esta revista, fácilmente constatamos que los pilares fundamentales de la fe adventista, tal como los titulan aquí como pilares de nuestra fe, han sido alterados y reducidos. Como vemos, para la corporación adventista ya no existen más 7 pilares de nuestra fe. Los antiguos pilares fundamentales adventistas fueron alterados y reducidos simultáneamente a solo 5 pilares. Esto es una mentira. Es una falsificación de los pilares fundamentales del adventismo original. Vemos nuevamente aquí en esta diapositiva el resumen de esos 5 pilares falsificados. Primero, Jesús en el santuario. Segundo, el Señor del sábado. Tercero, vida solo en Jesús. Cuarto, testimonio de Jesús. Y quinto, la segunda venida de Cristo. Tenemos que reconocer que estas doctrinas que están aquí forman parte de la Biblia, pero no son los pilares fundamentales de nuestra fe.
Sería como si estuviéramos alterando el orden de los 10 mandamientos, quitando algunos y añadiendo otros mandamientos que Dios dio, pero que no están incluidos en los 10 mandamientos originales. ¿Qué estaríamos haciendo al alterar el orden y al cambiar y omitir algunos de los 10 mandamientos? Estaríamos cometiendo un fraude. Esto es una adulteración, hermanos míos. Eso es lo que ellos están haciendo. Aquí existe una diferencia abismal entre lo que son los pilares fundamentales de la fe adventista original y los pilares de la fe corporativa. Por eso podemos ver aquí lo que nos dice la mensajera del Señor en el libro El otro poder y en la página 22 lo siguiente. No debemos aceptar las palabras de quienes vienen con un mensaje en contradicción con los puntos especiales de nuestra fe. Ellos reúnen un montón de pasajes y los amontonan como prueba en torno a las teorías que afirman. Esto se ha hecho repetidamente y de forma consistente durante los últimos 50 años. Y aunque las Sagradas Escrituras sean la inmutable palabra de Dios y deban ser profundamente respetadas, su aplicación, cuando desplaza una columna fundamental del sólido fundamento sostenido por Dios a lo largo de estos 50 años, constituye un grave y lamentable error. Aquel que hace tal aplicación ignora la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que vinieron al pueblo de Dios. Esto es demasiado importante, pues ella dice que no debemos dar crédito a las palabras de aquellos que vienen a contradecir los puntos especiales de nuestra fe, es decir, los pilares fundamentales. Y el gran peligro también se encuentra aquí porque reúnen una cantidad de pasajes de las Escrituras y los amontonan. Y veamos que en cada uno de estos pilares que estamos viendo aquí en el lado izquierdo, de acuerdo con la revista adventista que habíamos visto anteriormente, ellos anexan una cantidad de textos para reforzar los pilares que en su mayoría no son los pilares de nuestra fe. De hecho, los textos que ellos presentan para estos 7 pilares son reales, son verdades, pero estos no son los 7 pilares fundamentales dados por Dios, y por eso se cumple literalmente lo que la mensajera del Señor nos dice aquí, que reúnen una porción de pasajes y los amontonan para probar las teorías que afirman. Y como podemos ver aquí, estos no son los pilares fundamentales dados a los pioneros en los 50 años del movimiento adventista. Por eso, esto es una farsa, es un engaño. ¿Quiénes los están destruyendo? Con la experiencia de la apostasía alfa, la mensajera del Señor presentó claramente quiénes son aquellos que van a destruir los pilares fundamentales de la fe. La palabra para este tiempo es preciosa. Pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados, cayendo sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán lo que es la verdad. Aceptarán lo que les agrada a sus ideas y comenzarán a fabricar otro fundamento que no es el que fue establecido. Halagarán su propia vanidad y estima, pensando que son capaces de remover los pilares de nuestra fe y sustituirlos por pilares que ellos mismos han inventado. De esta manera se cumplió literalmente lo que hizo la Corporación Adventista Moderna con los pilares fundamentales de la fe, sustituyéndolos por pilares que ellos fabricaron e inventaron. Estos pilares actuales que ellos promueven no son, como ya vimos, los pilares genuinos. ¿Pensáis que mi fe en este mensaje va a vacilar? ¿Pensáis que puedo quedarme completamente callada y en silencio cuando veo que se hace algún esfuerzo, algún intento para remover las columnas fundamentales y los pilares de nuestra fe? Estoy tan firmemente establecida y arraigada en estas verdades como es posible que alguien lo esté. Nunca, jamás podré olvidar la experiencia tan profunda y significativa por la que pasé en aquel momento. Dios confirmó mi creencia por medio de muchas manifestaciones de su poder. Queridos hermanos,
nuestra respuesta ante esta adulteración y falsificación de los pilares de nuestra fe debe ser precisamente esta. No debemos quedarnos callados cuando nos están quitando los pilares fundamentales de nuestra fe. No debemos ser perros mudos, no debemos quedarnos como centinelas infieles, sino que debemos denunciar la apostasía, porque la apostasía omega ha barrido los pilares fundamentales de nuestra fe. Vemos una vez más aquí en esta diapositiva los pilares falsificados de nuestra fe. Pusieron 5 en vez de 7 en la Iglesia Adventista Corporativa. Estos son diferentes de los pilares genuinos de la fe adventista original. Ahora también tenemos aquí los pilares genuinos de nuestra fe, que son los siguientes. Primero, la purificación del santuario. Segundo, los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Tercero, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuarto, el pueblo, el templo de Dios. Quinto, la ley de Dios. Sexto, el sábado, el cuarto mandamiento. Y séptimo, la no inmortalidad del alma. Existe una gran diferencia entre estos 7 pilares fundamentales y los 5 pilares anteriores presentados por la actual corporación adventista. Están siendo eliminados por ser verdades divisorias o verdades especiales. Y ahora aquí entramos en un terreno donde vamos a analizar una parte importante de lo que ocurrió desde 1957, que marcó el inicio de la apostasía omega. Hermanos míos, esto es sumamente serio e importante, y lamentablemente la mayoría de los adventistas no conocen estas verdades y por eso están siendo engañados y apoyando con sus recursos y con su presencia la apostasía omega. ¿Por qué están siendo eliminados los pilares fundamentales de nuestra fe? Porque son verdades divisivas, es decir, porque dividen. Son verdades especiales e impopulares para muchos. Al entender los pilares fundamentales nos volvemos diferentes de las demás organizaciones religiosas. Pero nos dividen. Nos convierten en un pueblo separado de ellos, porque esa es la orden y el mandamiento de Dios, mantenernos apartados en cuestiones de fe de aquellas denominaciones apóstatas. No debemos permanecer en el ecumenismo, ni compartir los mismos principios de fe que ellos. Si ellos, después de recibir la amonestación, no se convierten a la verdad, no podremos estar unidos con ellos en un yugo desigual, porque son incrédulos. Entonces, ¿por qué eliminaron los pilares fundamentales de nuestra fe, hermanos míos? Fueron eliminados porque son verdades que nos hacen diferentes de esas regiones unidas con la prostituta romana, porque son verdades especiales de un pueblo especial, un pueblo diferente. Por eso, ahora estamos en un terreno sumamente importante y en este tema haremos una breve introducción y luego ampliaremos la historia de lo que ocurrió al inicio de esta apostasía omega. Este libro, con el título Cuestiones sobre Doctrina, ha sido hasta el momento el libro más divisivo dentro de la historia adventista. Fue escrito alrededor del año 1957 y ahora ha sido reimpreso, y colocaron aquí el subtítulo en la portada de la edición brasileña que tenemos en PDF, el clásico más polémico de la historia del adventismo. En este libro, queridos hermanos, se empezó a enseñar un nuevo sistema doctrinal, es decir, una nueva teología, y fue adoptado para la doctrina evangélica con el fin de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no fuera considerada un pueblo diferente, un pueblo divisivo o considerado por muchos como una secta. Ahora tenemos aquí este libro titulado La verdad sobre los adventistas del Séptimo Día, que fue escrito por el pastor evangélico llamado Walter Martin, junto con otro pastor que era su suegro, llamado Donald Barnhouse, quien también era evangélico pero metodista. Pero ellos entonces escribieron este libro al que le dieron el título de La verdad sobre los adventistas del Séptimo Día. Aquí tenemos las fotos de estos dos hombres que tuvieron un papel muy importante en la década de 1950 dentro del adventismo
y que lograron introducir en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el permiso de los dirigentes de la época, la apostasía Omega. Veremos la historia de estos dos hombres más adelante en nuestro estudio. ¿Y qué fue entonces lo que se escribió en este libro? Aquí tenemos a la izquierda el texto en inglés, pero hemos traducido algunos párrafos que nos parecieron más relevantes para entender toda esta cuestión. Cabe destacar que este libro fue publicado en 1960, precisamente 13 años después de que el libro Cuestiones sobre la Doctrina fuera publicado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es interesante ver cuál fue entonces la posición que estos hombres, estos dos pastores evangélicos, adoptaron respecto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día después de que se publicara el libro Cuestiones sobre la Doctrina. Ellos escribieron entonces en este párrafo lo siguiente: el domingo, como la marca de la bestia, la iglesia remanente, los 144,000 y su desafortunada presentación divisionista de verdades especiales han hecho que los adventistas del séptimo día no solo se aíslen de sus compañeros cristianos, sino que también generen hostilidad y prejuicio contra el adventismo en general. Los adventistas del séptimo día eran entonces odiados porque creían en algo diferente a los evangélicos, porque son un pueblo diferente. Al escribir este libro ya habían logrado convencer e influenciar a los líderes adventistas para que alteraran los pilares fundamentales de nuestra fe. Continuemos leyendo 2 párrafos más de este libro. Actualmente los adventistas del séptimo día se complacen en convivir con cristianos de otras denominaciones. En general, ellos no buscan enfatizar las áreas de desacuerdo que causan división, prefiriendo la comunión en la gran mayoría de las verdades que todos los evangélicos tienen en común. Es increíble cómo estos dos pastores evangélicos se regocijaron con los cambios doctrinales que surgieron a partir de 1957, con la publicación del libro Cuestiones sobre Doctrina dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por eso ahora la Corporación Adventista está en comunión con las iglesias evangélicas, en comunión con Roma, está completamente involucrada en el ecumenismo. Oran con los evangélicos, con los católicos, con los budistas, con los musulmanes, etc. Por eso, actualmente la Corporación Adventista ya no predica más el mensaje de los 3 ángeles, ya no predica la justificación por la fe genuina, no predica la victoria sobre el pecado, desprecia el espíritu de profecía, tiene nuevas interpretaciones proféticas sobre los libros de Daniel y Apocalipsis, etc. Estos y otros temas crean división y por eso ya no se destacan como se hacía hasta 1957 en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora entiendes por qué la Iglesia Adventista ya no predica más sobre los 7 pilares fundamentales. ¿Por qué causan qué? Causan división con el mundo evangélico y católico. Por eso, la actual corporación adventista está en un auténtico lodo ecuménico, en una total apostasía de lo que son los pilares fundamentales de la fe original adventista. Ahora vamos a leer lo que nos dice la mensajera del Señor en el libro Testimonios Selectos, tomo 3, en la página 193. Que nadie intente remover los cimientos de nuestra fe, los cimientos establecidos al principio de nuestra obra, mediante el piadoso estudio de la palabra y por la revelación. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante estos últimos 50 años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino, un nuevo camino, y que son capaces de establecer un fundamento más firme que el ya establecido. Pero esto es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento además del que ya ha sido puesto. Leamos también el siguiente párrafo. En el pasado, muchos han intentado levantar una nueva fe, establecer nuevos principios. Pero ¿cuánto tiempo resistió su edificio? Pronto se derrumbó porque no estaba cimentado sobre la roca. Precisamente
El fundamento que tenemos como adventistas, historicistas genuinos, son los escritos de la palabra de Dios, la Biblia y los testimonios del Espíritu de profecía. Pero estos pilares fundamentales han sido atacados y esto se ha convertido en un gran error, porque se han derribado los fundamentos de la fe adventista genuina. Y lamentablemente muchos ignoran lo que ha estado ocurriendo durante décadas dentro del adventismo. Muchos ignoran que los líderes del profeso pueblo de Dios derribaron los pilares fundamentales de la fe y se acomodaron a enseñanzas humanas, entregando así el cetro al Vaticano y a Satanás. Continuemos viendo lo que nos dice la mensajera del Señor, pero ahora en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 206. Muchos de nuestro pueblo no reconocen con firmeza cómo fueron establecidos los cimientos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Iron Edson y otros que eran inteligentes, nobles y sinceros, estaban entre los que, tras el tiempo expirado en 1844, buscaban la verdad como a tesoros escondidos. Me reunía con ellos, estudiábamos y orábamos fervientemente. Muchas veces nos quedábamos reunidos hasta altas horas de la noche y a veces toda la noche pidiendo luz y estudiando la palabra. Repetidas veces estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Cuando en su profundo estudio llegaban al punto de decir no podemos hacer absolutamente nada más, el Espíritu Santo del Señor venía poderosamente sobre mí y yo era arrebatada en una visión celestial y se me daba una muy clara y detallada explicación de los pasajes bíblicos que habíamos estado diligentemente estudiando, junto con instrucciones precisas sobre la manera en que debíamos trabajar y enseñar de forma verdaderamente eficaz. Así es como se nos proporcionó la luz divina que nos ayudó a comprender profundamente los pasajes sagrados acerca de Cristo, su misión redentora y su sacerdocio eterno. Me fue completamente aclarada una extensa cadena de verdades que se extendía desde aquel preciso tiempo hasta el momento exacto en que finalmente entráramos en la gloriosa ciudad de Dios, y transmití a los demás las importantes instrucciones que el Señor mismo me había dado. Queridos hermanos, fue de esta manera preciosa y hermosa que nuestros pioneros fueron instruidos con todo el sistema doctrinal de la fe adventista genuina, como resultado de la profecía de Apocalipsis capítulo 10 y de las profecías de Daniel 8:14 y de Daniel 9:24 al 27. Aquí en este texto la mensajera del Señor dice que muchos no comprendieron cómo se establecieron los pilares fundamentales de nuestra fe. Ella aquí hace referencia a su esposo. También hace referencia a varios otros pioneros que eran inteligentes, nobles y leales. Y ellos, después de 1844, buscaron la verdad como quien busca un tesoro escondido y pasaban horas y noches enteras estudiando fervorosamente la palabra de Dios y con mucha oración. Y la mensajera del Señor también se reunía con ellos para estudiar y orar fervorosamente en conjunto. Y muchas veces esto se prolongaba durante la noche, buscando luz en la palabra de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, fue con mucha oración, mucho ayuno, mucha oración fervorosa que se establecieron los pilares fundamentales de nuestra fe. Y cuando llegaban a un punto en que ya no podían avanzar más en su estudio, ¿qué sucedía entonces? Aquí se nos dice que el Espíritu del Señor descendía sobre la sierva de Dios y ella era arrebatada en visión. Y entonces se le daba una explicación clara sobre los pasajes que ellos habían estudiado juntos y que no habían entendido hasta ese momento. Hoy, los 5 pilares de la Corporación Adventista han derribado de manera desafiante y también de forma blasfema los pilares fundamentales de la fe genuina adventista original. Y estamos viendo aquí que esto comenzó a partir del año 1957.
Ahora nos corresponde, queridos hermanos, estudiar un poco más sobre cómo los pilares fundamentales fueron removidos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la raíz la encontramos entonces en este libro, Cuestiones sobre la Doctrina. Ahora tenemos aquí la lista completa de los presidentes de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día desde 1863 hasta la fecha actual. El primer presidente fue elegido en 1863, cuando se organizó jurídicamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquí tenemos hasta el último presidente vigente, el pastor Ted Wilson, que comenzó su mandato o pontificado a partir de 2010 y aún hoy, en 2023, sigue siendo presidente. Pero, ¿qué es lo que debemos destacar aquí de estos presidentes? Veamos entonces el mandato de este presidente Arthur Daniels, por ejemplo. Él tuvo su presidencia entre 1901 y 1922, que coincidió con la muerte de la hermana White, quien falleció precisamente en el año 1915. Y solo 40 años después, ya en 1956, inició su presidencia el pastor Reuben Hooger. Y durante la presidencia de este pastor, más precisamente en 1957, se produjo la intervención de los evangélicos para que se publicara el libro Cuestiones sobre la Doctrina. Entonces, vamos a profundizar en el desarrollo de esta apostasía omega y vamos a estudiar detenidamente cómo surgió y qué resultó de esta apostasía. En el libro Cuestiones sobre la Doctrina se relata el tema de la apostasía. En 1957 la Iglesia Adventista publicó el libro Questions on Doctrines, que traducido al español es Cuestiones sobre Doctrinas. Han pasado 66 años y hoy en esta denominación nadie pregunta más sobre las doctrinas. ¿Y por qué ya nadie pregunta sobre las doctrinas? Porque aceptan todo lo que les ponen delante. El libro fue escrito para presentar una visión más clara sobre las enseñanzas de los adventistas al mundo evangélico. Causó mucha controversia en su tiempo, hasta el punto de que la Conferencia General en 1963 retiró el libro de circulación y generó mucha polémica porque se levantaron hombres de Dios oponiéndose a este libro, ya que estaba atacando los pilares fundamentales de la fe genuina adventista. Sin embargo, esperaron pacientemente a que las aguas se calmaran por completo y volvieron a reimprimirlo bajo la experta dirección del renombrado erudito George Knight, como lo describe detalladamente la prestigiosa Universidad de la Unión del Pacífico en sus registros. George Knight y la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día decidieron volver a publicar el libro Cuestiones sobre Doctrinas en 2003. Esperamos que muchos de vosotros, queridos hermanos, podáis tener en vuestro poder este libro, o al menos en edición digital, tal como nosotros también lo tenemos, pues así podéis confirmar la apostasía omega que se viene escribiendo en estos pasajes, en estas preguntas que los evangélicos hicieron a los líderes de entonces de la Conferencia General en 1957 y que se tradujo en esta nueva creencia evangélica de los adventistas corporativos. Hasta ese año de 1957 había mucha hostilidad entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y las denominaciones evangélicas, pues no se asemejaban ni los adventistas comulgaban con aquellas teorías evangélicas. Pero fue precisamente en el año 1957 cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día hizo una revisión de sus doctrinas y echó por tierra los pilares fundamentales de nuestra fe. ¿Y solo para qué? Para apaciguar a los evangélicos, y así entraron en un tremendo ecumenismo. Por eso, en este artículo que tenemos ahora aquí en esta diapositiva y que extrajimos de un artículo oficial de la Corporación Adventista, en un órgano oficial, más propiamente del Pacific Union College, tenemos entonces este título:
El erudito de la Iglesia, el Dr. George Knight, diserta en el coloquio anual de la herencia adventista. Precisamente en ese momento, lamentablemente, se empezaron a minar los pilares fundamentales de la fe. Ya han pasado muchos años desde 1957 y veremos que en 1957 se editó por primera vez el libro Cuestiones sobre Doctrina. Pero en 2003, como vemos aquí, este libro fue reimpreso y con la ayuda de este señor, George Knight, y hasta el día de hoy siguen perdurando las doctrinas expresadas en este libro. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrinas. Entonces, ¿qué preguntas se hicieron en este libro? Aquí tenemos algunas preguntas que se hacen en este libro. ¿Qué doctrinas mantienen los adventistas del séptimo día en común con los cristianos en general y en qué aspectos difieren del pensamiento cristiano? Esto lo encontramos entonces en el libro Cuestiones sobre Doctrina. Estas son las preguntas que están aquí. A los adventistas del séptimo día se les acusa frecuentemente de negar la divinidad real y la preexistencia eterna de Cristo, el Verbo eterno. ¿Es exacta esta afirmación? ¿Se acepta entre los adventistas la creencia en la Trinidad? Por favor, den los fundamentos bíblicos de sus creencias. Los adventistas del séptimo día consideran los escritos de Elena White en igualdad con los escritos de la Biblia. La colocan en la categoría de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Las interpretaciones que ella hace de la Biblia son consideradas autoridad final y constituye la creencia en estos escritos una prueba de comunión en la Iglesia Adventista del séptimo día. Hermanos míos, este año se ha renunciado de forma sutil al don de profecía de la mensajera del Señor. A partir de aquí, comenzaron a afirmar que los testimonios del espíritu de profecía no se colocan al mismo nivel que los profetas bíblicos. Y desde aquí comenzó a surgir la falsa doctrina de que la luz menor son los testimonios del espíritu de profecía y la luz mayor es la Biblia. Sobre este tema ya hemos tenido un estudio que también está disponible en nuestro canal de YouTube, Evangelio Eterno También, a partir de este libro, dejó de ser un requisito de comunión de fe en la Iglesia Adventista del séptimo día el tener que creer en los escritos de la hermana White como fuente de autoridad al mismo nivel que la Biblia. Y también que los escritos del espíritu de profecía ya no tendrían una aplicación universal, sino solamente para la comunión dentro de la Iglesia Adventista. ¿Por qué los adventistas del séptimo día enfatizan tanto las profecías, especialmente Daniel 8 y 9? ¿No sería mejor centrar nuestra énfasis y afecto en Jesucristo y en la salvación por medio de la fe en Él? ¿No constituyen las esperanzas frustradas de 1844 un fundamento bastante inestable sobre el cual basar la expectativa adventista de la inminente venida de nuestro Señor? Aquí se está socavando la doctrina del santuario, que está fundamentada en Daniel 8 y 9. Intentan centrar todo únicamente en la salvación en Cristo, tal como aprueban los evangélicos, y al mismo tiempo intentan presentar el año 1844 como una decepción para los adventistas del séptimo día. ¿Qué base escritural e histórica tienen los adventistas del séptimo día para enseñar? 1. Que los 2300 días, tardes y mañanas de Daniel 8:14 simbolizan años. Punto 2. Que el cuerno pequeño que surgió de uno de los 4 cuernos del macho cabrío, versículo 9, representa a Roma. Y punto 3. Que el santuario de los versículos 11 al 14, que debía ser pisoteado y luego purificado o justificado, es el santuario celestial. ¿No son los adventistas prácticamente los únicos en sostener semejante concepto? Una de las doctrinas distintivas de los adventistas historicistas originales tiene que ver con el cuerno pequeño, que aquí también están intentando menospreciar,
tratando de desviar el enfoque del papado hacia las doctrinas evangélicas con la interpretación preterista y jesuita, colocando al cuerno pequeño como por ejemplo Antíoco Epífanes. ¿Cuál es, de hecho, la base para que los adventistas del séptimo día observen el sábado como día de reposo en lugar del domingo, comúnmente denominado Día del Señor o sábado cristiano? ¿Qué enseñan los adventistas respecto a la segunda venida de nuestro Señor? Entendemos que ustedes no aceptan los puntos de vista que actualmente sostienen muchos cristianos sobre el rapto secreto, la tribulación y el anticristo. ¿Por qué rechazan esas interpretaciones? Dado que los adventistas creen en la inconsciencia del hombre en la muerte, ¿cómo explican la declaración de nuestro Señor acerca del rico y Lázaro? Si esa declaración no enseña que los hombres reciben su recompensa al morir, entonces, ¿qué es lo que realmente enseña en ese caso? ¿Cuál es el propósito de la narración? Por favor, tómense un momento para definir claramente su opinión al respecto. Bueno, algunas de estas preguntas se resolverían en este libro, pero lo que realmente hicieron los dirigentes, en vez de defender la verdad, en vez de colocar los pilares fundamentales como la base de nuestra fe, ellos, de una forma muy sutil, renunciaron a las doctrinas puras y empezaron a enseñar una nueva doctrina, una nueva teología diluida. Pero donde la incidencia se centró principalmente en este libro fue en relación al don de profecía, a la naturaleza humana de Cristo y a algunos puntos relacionados con el papado. En el capítulo 3 y en la página 74 de la edición digital en PDF, aquí se nos habla sobre la relación de los adventistas con las posiciones del pasado. Y en esta pregunta 3 se plantea la siguiente cuestión: ¿han cambiado los adventistas del séptimo día en relación con algunas posiciones defendidas por ciertos adeptos en los primeros años, cuyas citas aún circulan? ¿Tales citas no representan correctamente las enseñanzas actuales del liderazgo adventista? Es decir, aquí se está cuestionando si, por acaso, los adventistas corporativos ahora han alterado los pilares fundamentales de los pioneros cuyas citas circulaban en aquel entonces. La respuesta está justo aquí abajo, subrayada en amarillo. Vean cómo clasificaron en este libro oficial de la Iglesia Adventista de aquel entonces a la profetisa del Señor. Vamos a leer. Ellen White, quien se encuentra entre nuestros principales y más influyentes escritores, escribió en el año 1892, dejando un legado significativo. Ya presentan aquí a la profetisa del pueblo remanente. ¿Con qué, mis hermanos? No como una profetisa, sino como una escritora. Y esto es lo que hoy escuchamos dentro de la Corporación Adventista, que Ellen White es una escritora americana, negando de forma sutil su papel de profetisa. En el capítulo 9, titulado La relación entre los escritos de Ellen White y la Biblia, y en la página 134, nos encontramos con la pregunta número 9, que nos dice lo siguiente: ¿los adventistas del séptimo día consideran los escritos de Ellen White al mismo nivel que los escritos de la Biblia? ¿La colocan en la categoría de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? Las interpretaciones que ella hace de la Biblia se consideran la autoridad final y constituye la creencia en estos escritos una prueba de comunión en la Iglesia Adventista del séptimo día. Si te hicieran esta pregunta, ¿qué responderías tú, hermano? ¿Existe acaso alguna diferencia entre el Espíritu Santo que inspiró a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y el Espíritu Santo que inspiró a la profetisa de Dios, la hermana Elena White? ¿Existen acaso grados de inspiración mayores o menores en la Biblia? El Espíritu Santo es el mismo que inspiró a todos los profetas, sin excepción. Por eso, tampoco existen grados de inspiración mayores ni inspiraciones menores. Esto tiene que ver con la alta crítica que es promovida por los jesuitas.
La segunda parte de esta pregunta tiene que ver con la autoridad final de los escritos de la mensajera del Señor. Están relegando los testimonios del espíritu de profecía como si no tuvieran autoridad, considerándolos solo los escritos de una autora estadounidense. Y además, aquí también están preguntando si es una cuestión de comunión creer en los escritos de Elena White para ser adventista del séptimo día. Estas y otras preguntas ya han tenido su respuesta. La respuesta de la Iglesia Adventista, expresada por sus líderes en ese momento, fue lo que encontramos aquí a partir del punto número 1, que no consideramos los escritos de Elena White como una adición al canon sagrado de las Escrituras. Para la Corporación Adventista, a partir de este momento, el canon de la Biblia se cerró con Juan, y por lo tanto, los escritos de la profetisa del pueblo remanente están fuera del canon sagrado. Y si están fuera del canon sagrado, significa que no son inspirados. Ahora pasemos al punto número 2, que no los consideramos de aplicación universal como lo es la Biblia, sino que están destinados particularmente a la Iglesia Adventista del séptimo día. Este es un error fatal. Basta con que miremos los consejos de salud. ¿Cómo es posible que los conceptos de salud solo se apliquen al pueblo adventista y no a todo el mundo? Por ejemplo, en relación con los conceptos del anticristo y del sistema papal y todos los engaños de Satanás que están en el libro El conflicto de los siglos, ¿cómo es posible que estos escritos sirvan solo para los adventistas y no para todo el mundo? Y no deberían, por ejemplo, el libro El conflicto de los siglos, el ministerio de curación, el deseado de todas las gentes, patriarcas y profetas y otros libros de la profetisa de Dios ser llevados a todo el mundo. Ella misma dice que estos libros deben circular como hojas de otoño y llegar a todo el mundo. Aquí realmente están derribando los fundamentos de los testimonios del espíritu de profecía y atacando los principios fundamentales de nuestra fe. Vamos al punto 3, que no los consideramos en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras, que permanecen como el único y exclusivo estándar por el cual todos los demás escritos deben ser juzgados. Nosotros, los adventistas del séptimo día, afirmamos de manera uniforme que el canon de las Escrituras se cerró con el libro de Apocalipsis. Sostenemos que todos los demás escritos y enseñanzas, cualquiera sea la fuente de la que provengan, deben ser juzgados por la Biblia y subordinados a ella, que es la forma y norma de la fe cristiana. Evaluamos los escritos de Elena White a la luz de la Biblia, pero de ninguna manera medimos la Biblia por las enseñanzas de ella. Elena White y otros de nuestros escritores se han pronunciado muchísimas veces sobre este punto. Aquí están renunciando y haciéndonos creer que los escritos y las interpretaciones de la profetisa de Dios no tienen autoridad definitiva. En la página siguiente, es decir, en la página 135, podemos encontrar algunas declaraciones aún más impresionantes. Veamos. Jamás consideramos a Elena White en la misma categoría que los escritores del canon de las Escrituras. Entonces, si ella no está en la misma categoría, ¿en qué categoría está? Y así, de una manera muy interesante, los escritos de la mensajera del Señor quedan para ellos sin fundamento, sin una base sólida, ya no pueden ser considerados como inspirados ni como fuente de autoridad. Esto, según los líderes, a partir del año 1957. Si los escritores del canon bíblico fueron inspirados por el Espíritu Santo y Elena White también fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué hacen esta diferencia? Esta es una forma astuta de neutralizar el don de profecía. De otra manera, tendrían que decir que Elena White no fue inspirada por el Espíritu Santo y que fue inspirada por otro espíritu, que sería lógicamente el de Satanás. Y entonces, ¿realmente a qué están haciendo? A agradar a los evangélicos. Sigamos leyendo.
Sin embargo, además de los escritores elegidos de los libros canónicos de la Biblia, Dios utilizó una línea de profetas o mensajeros que vivieron contemporáneamente con los escritores de ambos testamentos, pero cuyas declaraciones jamás formaron parte del canon de las Escrituras. Este es un argumento muy débil y falaz, pues ella nos dejó escritos bien definidos para ser fuentes de autoridad. Vamos a la página 136 del mismo libro. Y es en esta última categoría de mensajeros donde clasificamos a Elena White. Entre los adventistas del séptimo día, ella fue reconocida como poseedora del don del espíritu de profecía, aunque nunca reclamó para sí el título de profetisa. Así que vamos a leer algunas declaraciones que ella hace acerca de su papel como profetisa. Pero antes de eso vamos a ver aquí algunas declaraciones más de este libro polémico. Vamos a las páginas 137 y 138. Aunque los adventistas mantienen los escritos de Elena White en la más alta estima, ellos no son la fuente de nuestras exposiciones. Qué tremendo error está escrito aquí. Si despreciáramos los escritos de la hermana White, seríamos evangélicos y no seríamos el pueblo peculiar que somos. Y debido a que la corporación adventista ha rechazado los testimonios, ahora su teología es una teología evangélica. Basamos nuestras enseñanzas en las Escrituras, el único fundamento de toda verdadera doctrina cristiana. Sin embargo, creemos que el Espíritu Santo le reveló a su mente acontecimientos importantes y la llamó para dar ciertas instrucciones para estos últimos días. Y aunque estas instrucciones, según nuestro entendimiento, están en armonía con la palabra de Dios, la cual únicamente nos hace sabios para la salvación, nosotros, como denominación, las aceptamos como consejos inspirados del Señor. Sin embargo, nunca las igualamos a las Escrituras, como falsamente nos acusan algunos. Por lo tanto, para ellos, los escritos de la hermana White ya no son como la voz de un profeta, ya no son las inspiraciones de Dios para su pueblo remanente, que debe caracterizarse por el don de profecía, sino que, tal como ellos dicen aquí, son considerados como consejos inspirados del Señor. Solo por el hecho de decir que son consejos y no la voz de Dios hablando a través de la profetisa, les quitan la autoridad y así logran una vez más agradar a los evangélicos. Aquí, en esta otra página, en lo que está subrayado en amarillo, dice lo siguiente: los adventistas del séptimo día creen que ese don se manifestó en la vida y el ministerio de Elena White. Ellos dicen una cosa y luego, para intentar engañar a los hermanos adventistas más firmes y conservadores, utilizan otras presiones para decir medias verdades. Pero veamos entonces qué va a responder la profetisa de Dios sobre su don profético y respondiendo a algunas cuestiones que están en este libro, cuestiones sobre doctrina. Los adventistas del séptimo día consideran los escritos de Elena White en igualdad con los escritos de la Biblia. La colocan en la categoría de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Las interpretaciones que ella hace de la Biblia son consideradas la autoridad final. ¿Constituye la creencia en estos escritos una prueba de comunión en la Iglesia Adventista del séptimo día? Veamos entonces lo que la mensajera del Señor dejó escrito para responder a estas preguntas. Y vamos a leer el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 36. Ahora se me instruyó que no debo ser obstaculizada en mi trabajo por aquellos que se empeñan en suposiciones acerca de su naturaleza, cuya mente está luchando con tantos problemas intrincados en relación con la supuesta obra de un profeta. Mi comisión abarca la obra de un profeta, pero no se limita a eso. Comprende mucho más de lo que puede entender la mente de quienes han estado sembrando semillas de incredulidad. La propia profetisa de Dios responde a esta pregunta que está aquí arriba.
Ella misma dice que su obra abarca la obra de ¿qué? La obra de un profeta. Pero no se queda solo ahí, comprende mucho más. Y ella termina aquí haciendo una advertencia para aquellos que están sembrando las semillas de la incredulidad, como los que publicaron y continúan promoviendo los engaños de este libro, Cuestiones sobre Doctrina. Ya en la apostasía alfa se había presentado precisamente un rechazo de los testimonios de la sierva del Señor, y por eso ella escribió esto que estamos viendo aquí. Pero no, ellos no aprendieron esta lección. Los líderes adventistas en 1957 volvieron nuevamente a rechazar sus escritos y la profetisa de Dios les responde con sus propios escritos que su misión es la de un profeta y que es incluso más que eso. Más claro que esto, hermanos míos, es imposible. A la segunda pregunta, que fue hecha a los líderes de la Conferencia General, sobre si la colocan en la categoría de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ella también respondió a través de la Review and Herald del 20 de enero de 1903. La hermana White no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que a lo largo de su vida Dios le ha estado dando. Contienen la preciosa y reconfortante luz que Dios, en su gracia, dio a su sierva para ser entregada al mundo. Desde sus páginas, esa luz debe brillar en el corazón de hombres y mujeres, conduciéndolos al Salvador. El Señor declaró que estos libros deben ser esparcidos por todo el mundo. En ellos hay verdad que para el lector es fragancia de vida para vida. La propia profetisa dijo que ella no es la originadora de sus escritos, sino que fue Dios quien le dio esa luz, esas instrucciones, y que sus escritos contienen una luz preciosa y reconfortante que Dios le concedió generosamente para ser dada aquí, mis hermanos. Solamente al pueblo adventista, como ya leímos en lo que escribieron en el libro Cuestiones sobre Doctrina, o para todo el mundo. Ella afirma que esta luz que Dios le concedió fue para ser dada a todo el mundo, tanto a los adventistas del séptimo día como a todos los demás pueblos. Y ella aún resalta aquí al final que estos libros que Dios le mandó escribir debían ser esparcidos por todo el mundo. Una vez más, caen por tierra las respuestas que se dieron en 1957, cuando se inició la apostasía Wonga. La tercera pregunta que se hizo es: ¿se consideran las interpretaciones que ella hace de la Biblia como autoridad final? La profetisa Elena White nos va a responder: durante todo el tiempo yo no podía comprender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, cerrada. No podía comprender el sentido de los pasajes que estudiábamos. Esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Permanecí en ese estado de ánimo hasta que todos los puntos principales de nuestra fe nos fueron aclarados en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que, cuando no estaba en visión, yo no comprendía estos asuntos y aceptaron como luz directa del cielo las revelaciones dadas. Esta pregunta también tuvo una respuesta clara, pues en este libro, Mensajes Selectos, en el tomo 1 y en la página 207, se nos dice aquí que cuando ella no podía entender el sentido de los pasajes que estaban estudiando junto con los pioneros, después venía una luz enviada del cielo y ella entraba en visión, y esa luz le revelaba los pasajes que no comprendían. Es decir, los pioneros adventistas aceptaban sus visiones como una revelación divina, junto con las enseñanzas que fueron dadas a la profetisa de Dios. ¡Qué contradicción con la posición de la nueva teología adventista actual! Continuemos viendo lo que nos dice este libro de Mensajes Selectos. Muchos de nuestro pueblo no reconocen cuán firmemente fueron echados los cimientos de nuestra fe.
mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Iron Edson y otros que eran inteligentes, nobles y sinceros, estaban entre los que, pasado el tiempo en 1844, buscaban la verdad como a tesoros escondidos. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervorosamente. Muchas veces nos quedábamos reunidos hasta altas horas de la noche y a veces toda la noche, pidiendo luz y estudiando la palabra. Repetidas veces estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, con el fin de conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Fue de esta manera solemne, mis queridos hermanos, que se instituyó el sistema doctrinal de nuestros pioneros. ¿Y qué era lo que sucedía? Cuando en su estudio llegaban al punto de decir no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor venía sobre mí y yo era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, junto con instrucciones sobre la manera en que debíamos trabajar y enseñar eficazmente. Así nos fue proporcionada la luz que nos ayudó a comprender los pasajes acerca de Cristo, su misión y sacerdocio. Se me hizo clara una cadena de verdades que se extendía desde aquel tiempo hasta el momento en que entremos en la ciudad de Dios y transmití a los demás las instrucciones que el Señor me había dado. Por eso, los escritos de la sierva del Señor, de la profetisa de Dios, tienen autoridad divina, porque no le fueron revelados por su propia mente, ni por su propio razonamiento, sino por las instrucciones que le fueron reveladas en visión por el Espíritu Santo. Estos textos son muy claros. No tenemos razón para dejarnos engañar, hermanos míos, por esos libros actuales, por las nuevas teologías, que al fin y al cabo son teorías de demonios. Vamos a la última pregunta, que nos dice lo siguiente: ¿constituye la creencia en estos escritos una prueba de comunión en la Iglesia Adventista del séptimo día? Veamos qué nos respondió la profetisa de Dios. Dios está enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores y fortaleciendo su fe, ¿o no lo está haciendo? ¿Esta obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi trabajo a lo largo de los últimos 30 años lleva el sello de Dios o el sello del enemigo. No hay término medio en esta cuestión. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del diablo, desde que el Señor se ha manifestado por medio del espíritu de profecía. El pasado, el presente y el futuro han pasado delante de mí. He visto rostros en visión que nunca antes había contemplado, para después de muchos años reconocerlos de inmediato cuando estaba en su presencia. He sido despertada de mi sueño con un vívido sentido de asuntos previamente presentados y a medianoche escribo cartas que cruzan el continente y en momentos de crisis salvan la causa de Dios de grandes desastres. Esta ha sido mi labor durante muchos años. Un poder me ha impulsado a reprender y censurar errores de los cuales no tenía el menor conocimiento. ¿Esta obra de los últimos 36 años sería de arriba o de abajo? Vemos aquí escrito por la propia profetisa que sus escritos formaban parte del mensaje del pueblo de Dios y que por lo tanto era un requisito para formar parte de la Iglesia Adventista del séptimo día en su tiempo: creer en los testimonios del espíritu de profecía y aceptarlos como una fuente de autoridad, tal como lo es la Biblia. 4 preguntas que lo cambiaron todo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 9 en adelante. He aquí, yo haré que los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten,
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a analizar que todos aquellos que se dicen adventistas del séptimo día, muchos de ellos en su totalidad no lo son. ¿Y por qué? Porque se han convertido en adventistas evangélicos. Y el versículo 11 nos dice: guarda lo que tienes para que nadie tome tu corona. Es decir, retén aquello que has aprendido, la doctrina original. Volvamos al libro Cuestiones sobre Doctrina y a la página 10 y a la página 11. Cuestiones sobre Doctrina es el producto de una serie de reuniones mantenidas entre algunos portavoces adventistas y unos pocos líderes protestantes en 1955 y 1956. Las raíces de esas reuniones se remontan a la carta de T.E. Home, que era presidente de la Asociación Este de Pensilvania, escribió al doctor Donald Barnhouse, editor de la revista Eternity y un destacado líder del ala conservadora del protestantismo estadounidense, elogiándolo por sus sermones sobre la justificación por la fe, basados en el libro de Romanos. Como vemos ya en este texto, este pastor adventista Humru, en ese momento presidente de la Asociación Este de Pensilvania, escribe entonces una carta a Barnhouse, quien era el editor de la revista protestante estadounidense Eternity, elogiándolo por los sermones que hizo sobre la falsa justificación por la fe evangélica. Esto es un hecho increíble. ¿Cómo es posible que un líder y pastor adventista en ese momento elogie sermones evangélicos sobre la falsa justificación por la fe? Ya estaba bebiendo el vino de Babilonia y llamando al mal bien y al bien mal. Este fue el primer paso. Fueron los líderes adventistas quienes buscaron a los evangélicos para elogiarlos por su falsa doctrina de la justificación por la fe. ¿Y por qué decimos que es una falsa doctrina la que predican los evangélicos? Porque la justificación por la fe implica también la obediencia a los mandamientos de Dios, algo que los evangélicos descuidan, entre otras cosas. Y fíjense que en el párrafo siguiente se dice que el evangélico Barnhouse se sorprendió de cómo un ministro adventista lo estaba elogiando por su predicación de la justificación por la fe. Los propios evangélicos se sorprendieron con esta actitud de un líder adventista. Entonces, a partir de aquí se empezó a entablar conversación y correspondencia esencialmente entre estos dos hombres hasta el año 1950, cuando Barnhouse publicó en la revista Eternity una crítica mordaz al libro de la hermana White, El Camino a Cristo, llamando a Ellen White fundadora de una secta y denunciando el libro como falso en todas sus partes. Esto entonces enfrió la relación entre ambas partes. Hasta la década de 1950, como estamos viendo aquí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día era considerada por todas las iglesias evangélicas y también por Roma como una secta, por basar su fe en la Biblia y en los escritos del espíritu de profecía. Y esto, para algunos adventistas, les molestaba el ser etiquetados como secta, pues se sentían excluidos por las demás ramas del cristianismo apóstata. Pero esto estaba a punto de terminar. En 1954, Barnhouse encargó a un joven erudito evangélico llamado Walter Martin que escribiera un libro sobre los adventistas del séptimo día. Este joven, Martin, más tarde se convirtió en yerno de Barnhouse. En la primavera de 1955, Martin había leído la correspondencia entre el pastor adventista Unruh y Barnhouse. Y entonces, aquí es donde hubo una iniciativa de un pastor evangélico de contactar a los adventistas. Y este Walter Martin cuenta que entonces se puso en contacto con el pastor y líder adventista Unruh, solicitando un debate con personas representantes de los adventistas del séptimo día.
Vamos a seguir leyendo un poco el párrafo de la página 11. Unruh hizo los arreglos necesarios con algunos de los líderes principales en la sede general adventista, ubicada en Washington, D.C., para que se reunieran personalmente con Martin. Como resultado, las reuniones comenzaron en marzo de 1955 entre Leroy Flum, líder de la Asociación Ministerial de la Asociación General de 1941 a 1950, y W.E. Red, quien era un distinguido secretario de campo de la Asociación General del Lado Adventista, y Martin George Cannon, un muy respetado profesor de teología del Colegio Misionero de Nick, ubicado en la vibrante ciudad de Nueva York, tuvieron un encuentro significativo. Posteriormente, Roy Allen Anderson, quien entonces servía como director de la Asociación Ministerial de la Asociación General, y Barnhouse se involucraron en los diálogos. En esta diapositiva tenemos la foto de estos dos líderes evangélicos que tuvieron una relación cercana con los líderes adventistas de aquel entonces. A la izquierda tenemos a Donald Barnhouse y a la derecha a Walter Martin. Investigamos un poco sobre la biografía de estos dos hombres y concluimos que eran personas sumamente inteligentes y con un alto nivel académico. Todo nos lleva a creer que estos hombres tuvieron alguna formación jesuita. Y estos líderes adventistas simplemente se metieron con el diablo. Y cuando nos metemos con el diablo, y cuando incluso le abrimos una puerta, los resultados son devastadores. Y hoy estamos viendo las consecuencias dentro de la corporación adventista. El desastre. Esto tenía que suceder inevitablemente. Y vamos a seguir viendo lo que nos dice este libro en el último párrafo de la página 11, continuando en la página 12. Al principio, observa Barnhouse, los dos grupos se miraban mutuamente con gran desconfianza. Sin embargo, Martin, que había leído una gran cantidad de literatura adventista, presentó a los delegados adventistas una serie de 40 preguntas relacionadas con sus posiciones teológicas. A medida que trabajaban sobre las preguntas y los adventistas las respondían a través de una serie de reuniones, ambos lados se sintieron más cómodos entre sí y comenzaron a desarrollar un genuino respeto mutuo. Entre las principales preocupaciones de Martin estaban 4 puntos ampliamente sostenidos en relación con las creencias adventistas. Punto 1. Que la expiación de Cristo no fue completada en la cruz. Punto 2. Que la salvación es el resultado de la gracia en conjunto con las obras de la ley. Punto 3. Que el Señor Jesucristo era un ser creado que no existía desde toda la eternidad. Punto 4. Y que en la encarnación Él participó de la naturaleza humana caída y pecaminosa. Evidentemente, había otros asuntos, pero estos 4 eran cruciales, ya que los evangélicos no podían considerar a los adventistas verdaderos cristianos a menos que fueran ortodoxos respecto a tales cuestiones. Y las respuestas que estos líderes adventistas dieron fueron simplemente desastrosas para estos dos evangélicos, Walter Martin y Donald Barnhouse. Estos dos evangélicos, a quienes también podemos caracterizar como jesuitas infiltrados, fueron los que, al fin y al cabo, indujeron a los líderes adventistas a cambiar su posición doctrinal. Y con estas entrevistas ocurrió un tremendo desastre dentro del adventismo. Esto es una lección para todos nosotros cuando vamos a parlamentar con el enemigo. Él siempre saca ventaja y nosotros siempre salimos perdiendo. Ahora vamos a analizar las 4 preguntas básicas que estos evangélicos hicieron a los líderes adventistas. La primera pregunta es esta: ¿la expiación de Cristo no fue completada en la cruz? Es decir, si la expiación terminó en la cruz,
o continúa realizándose en el lugar santísimo del santuario celestial? Nosotros podríamos responder a esta pregunta y sabríamos bien qué responder basándonos en los 7 pilares de nuestra fe. Pero vamos a ver qué decidieron responder en ese momento estos dirigentes adventistas con el propósito de agradar a los evangélicos y dejar de ser llamados secta. Dejemos bien claro que los evangélicos no creen que nuestro Señor Jesucristo esté en este momento haciendo intercesión o expiación en el santuario celestial. Y los evangélicos tienen la doctrina de que la expiación terminó en la cruz, que fue con el sacrificio de Jesús en la cruz que se concluyó la expiación. Entonces, para ellos no tiene sentido la profecía de Daniel 8:14, que nos habla de la purificación del santuario, y por lo tanto, para ellos no tiene sentido el surgimiento del movimiento adventista o de la iglesia adventista. Y como para ellos no tiene sentido la existencia de un santuario celestial ni de la ley de Dios, entonces declaran y predican que la ley fue anulada y que ya no está vigente. Pero vamos a ver nuevamente esta pregunta en el libro Cuestiones sobre la Doctrina de manera más desarrollada. Se encuentra aquí en la página 371 con el título Pregunta 30 y en el capítulo que tiene que ver con la expiación sacrificial provista y aplicada. Entonces vamos a leer esta pregunta. A los adventistas del séptimo día a menudo se les acusa de subestimar el sacrificio expiatorio consumado en la cruz, convirtiéndolo en una expiación inacabada o parcial que necesita ser complementada por el ministerio sacerdotal de Cristo. Quizás se pueda llamar a esto una expiación doble. ¿Es verdadera esa acusación? ¿No afirma la señora White que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial? Por favor, expliquen su posición y declaren en qué difieren de los demás en lo que respecta a la expiación. Esta fue la pregunta que los evangélicos hicieron a los líderes adventistas. Y aquí están diciendo que supuestamente se acusa a los adventistas de minimizar el sacrificio expiatorio consumado en la cruz. ¿Y por qué? Porque los adventistas, de acuerdo con la Biblia y el espíritu de profecía, creemos que la expiación en la cruz no fue completamente finalizada, no terminó allí. La respuesta de estos líderes entonces fue desastrosa. Veamos lo que está escrito aquí en la respuesta que estos líderes dieron a los evangélicos, que los adventistas del séptimo día no creen que Cristo hizo solo un sacrificio expiatorio parcial o incompleto en la cruz. En otras palabras, ellos están respondiendo que los adventistas creen que la expiación fue completada totalmente en la cruz. Y ahora aquí en la página 376 tenemos una referencia al pastor Milian Lauritz Andriesen. Y él fue, como se dice aquí, el teólogo adventista más influyente de la década de 1940. Creía que el libro Cuestiones sobre la Doctrina era una traición denominacional en favor del reconocimiento evangélico. Él centró su crítica en 2 puntos: la naturaleza humana de Cristo y una expiación completada en la cruz. En el primero de estos 2 puntos, el libro hizo un cambio sustancial en la concepción adventista generalmente aceptada. Los propios autores de este libro, Cuestiones sobre la Doctrina, ellos mismos reconocen y confiesan que alteraron doctrinas. Está escrito aquí, no somos nosotros quienes lo estamos inventando. Entonces la respuesta dada en este libro fue modificar nuestra doctrina fundamental. Se introdujo dentro de la iglesia adventista una nueva teología y, como vemos aquí en esta diapositiva, se dejó de lado el papel que Cristo asumió tanto en el lugar santísimo como en el lugar santo del santuario celestial, induciendo, es decir, reduciendo
la expiación únicamente al lugar del atrio del santuario, es decir, a su sacrificio en la cruz. No olvidemos que los evangélicos creen que toda la expiación fue completada en la cruz, en el altar del sacrificio, y no creen que Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Debido a que las enseñanzas de los adventistas están tan estrechamente entrelazadas, si se mueve un alfiler, todo comienza a desmoronarse. Observe cómo sería con el concepto de expiación. Si la expiación terminó en la cruz, veamos entonces los puntos que quedarían anulados. Punto 1, 1844. Daniel 814 y la obra de Cristo en el lugar santísimo quedan anulados, porque si la expiación terminó en la cruz, entonces, ¿qué necesidad hay de que el santuario celestial sea purificado? De modo que la profecía de Daniel 8:14 queda anulada y principalmente la obra sacerdotal de Cristo en el santuario y en el lugar santísimo, o donde fue realizada y continúa realizándose, la expiación también queda anulada. Punto 2. Los mandamientos en el lugar santísimo no son importantes. Y como en el lugar santísimo del santuario celestial se encuentra el arca, y sabemos que dentro de esa arca están las 2 tablas que contienen los 10 mandamientos, entonces, para los evangélicos, ellos también anulan los 10 mandamientos de esta manera y dicen que ya no son válidos actualmente. Punto 3. El surgimiento de un pueblo en 1844 es incorrecto, irrelevante e innecesario. Debido al resultado, entonces, de la profecía de Daniel 8:14 y de la profecía de Daniel 9:24 al 27 y sobre todo de Apocalipsis 10, surge entonces el movimiento adventista como sabemos en 1844. Pero para los evangélicos esto es incorrecto y es innecesario, porque para ellos la expiación, una vez más lo decimos, y como sabemos, para ellos la expiación terminó en la cruz. Vean hasta dónde nos lleva este razonamiento equivocado. Punto 4. Ellen White tiene que ser una falsa profetisa, pues ella declaró que Cristo inició el día de la expiación el 22 de octubre de 1844. Si aceptamos entonces que la expiación terminó en la cruz, todo esto desencadena una serie de errores y los fundamentos de la fe adventista son derribados. Pero eso fue lo que empezó a suceder en el adventismo desde 1957 hasta hoy. Vamos al último punto. Punto 5. Si la afirmación de que la expiación terminó en la cruz es cierta, entonces el movimiento adventista no tiene razón de ser y es del enemigo. Ningún verdadero adventista haría tal afirmación. Aquí comenzó el desastre teológico y esta parte en el adventismo que ocurrió de 1957 en adelante. Para muchos adventistas modernos corporativos, esto es totalmente desconocido. Pero recordemos lo que tenemos aquí en este texto. La Biblia y el espíritu de profecía dejan muy claro que la muerte de Cristo fue absolutamente crucial en el plan de la salvación. Sin embargo, tan importante como fue su muerte, también lo es la obra de Cristo como sumo sacerdote de la humanidad en el santuario celestial. Si nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es porque entonces está realizando la expiación en el santuario celestial y por lo tanto la expiación no terminó en la cruz. ¿Su muerte o la expiación en la cruz? Las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente en el libro de Levítico, en el capítulo 4, a partir del versículo 27, sobre lo que debía suceder si alguna persona pecaba. Al reconocer su pecado, debía traer una ofrenda, un animal limpio y sin defecto por ese pecado. Luego debía poner su mano sobre ese animal, sobre su cabeza, para que el animal sirviera como expiación por su pecado. Porque esta expresión significa entonces sustitución, el perdón del pecado a través de un sustituto. Y este animal iba a ser degollado en el lugar del holocausto, en el altar del sacrificio. Luego, con su dedo, como nos dice el versículo 30,
el sacerdote tomaba de la sangre y la ponía sobre los cuernos del altar del holocausto y derramaba el resto de la sangre en la base del altar. También debía retirar la grasa y el sacerdote la quemaría sobre el altar y sería un aroma agradable al Señor. Y así el sacerdote haría expiación por ese pecador. Pero aquí no terminaba todo. Aquí no terminaba la expiación. Aquí tenemos este dibujo con los diferentes compartimentos del santuario, en el que sabemos que en el altar del sacrificio se sacrificaba el animal y luego esa sangre era llevada durante el año hasta el velo del lugar santo. Y una vez al año, el sacerdote entraba con la sangre en el lugar santísimo para hacer expiación. En el libro El conflicto de los siglos podemos leer lo siguiente: la intercesión de Cristo en el santuario celestial en favor del hombre es tan esencial para el plan de redención como lo fue su muerte en la cruz. Muy claro es este mensaje del espíritu de profecía, en el que se nos resalta que es tan importante el sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz, como también lo es su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Ahora vamos a entrar en la segunda sección: su intercesión y expiación en el santuario celestial. En el libro de Levítico, capítulo 23, a partir del versículo 27, se nos dice que a partir del séptimo mes y en el 10º día de ese mes se celebraría el día de la expiación. Y este día tenía como objetivo reconciliar o expiar al pueblo con Dios. ¿Y qué sucedía entonces en ese día? Vayamos entonces a Levítico, capítulo 16, a partir del versículo 15. Después degollará el macho cabrío de la expiación, que será por el pueblo, y llevará su sangre al interior del velo, es decir, al lugar santísimo, y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio es el nombre que se le da a la cubierta del arca que se encontraba en el lugar santísimo. Era aquí donde debía ser rociada la sangre una vez al año. Y veamos entonces lo que continúa diciéndonos el versículo 16. Así hará la expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones y de todos sus pecados. Y así hará también con la tienda de la congregación que reside con ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17. Y ningún hombre estará en la tienda de la congregación cuando él entre para hacer expiación en el santuario hasta que salga, después de haber hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Versículo 18. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Como vemos, con el ritual del santuario, la expiación no terminaba en el altar del sacrificio. La sangre tenía que ser llevada siempre, después del sacrificio, al lugar santo y rociada sobre la cortina. Y sólo entonces, una vez al año, la sangre sería llevada al lugar santísimo para ser rociada sobre el propiciatorio del arca. Veamos lo que nos dice el libro El conflicto de los siglos, en la página 428. En el ceremonial del santuario terrenal, que como hemos visto, es una figura del servicio en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote, en el día de la expiación, entraba en el lugar santísimo, cesaba el ministerio en el primer compartimento. Dios había mandado: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a expropiar en el santuario hasta que salga. Levítico 16:17. Así, cuando Cristo entró en el lugar santísimo para realizar la obra final de expiación, el ministerio en el primer departamento terminó. Vean que aquí dice que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para efectuar la obra final de expiación, terminó su ministerio en el primer compartimento.
es decir, que la obra final de la expiación no terminó en el altar del holocausto, sino únicamente cuando Cristo entró en el lugar santísimo y concluyó allí su obra. Y como esto es figura del santuario terrenal, la expiación no terminó en la cruz, sino que continúa hasta hoy en el lugar santísimo del santuario celestial. Aquí dice que solo terminó su ministerio en el primer compartimento, es decir, en el lugar santo. Pero cuando el ministerio en el primer compartimento terminó, comenzó el del segundo compartimento. Cuando, en el ceremonial típico, el sumo sacerdote salía del lugar santo en el día de la expiación, entraba ante Dios para presentar la sangre de la ofrenda por el pecado a favor de todos los israelitas que verdaderamente se arrepentían de sus transgresiones. Así, Cristo solo había completado una parte de su obra como nuestro intercesor para iniciar otra, y aún intercede con su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Con esto queda claro, mis queridos hermanos, que Cristo, cuando murió en la cruz, solo había terminado una parte de su ministerio como sumo sacerdote y comenzaría la segunda parte al ofrecer su sangre ante el Padre en el lugar santísimo a favor de los pecadores. Continuemos con el libro El conflicto de los siglos, pero ahora en la página 489. La ascensión de Cristo al santuario celestial en favor del hombre es tan esencial para el plan de la redención como lo fue su muerte en la cruz. Por su muerte inició esa obra cuya culminación fue la razón por la que ascendió al cielo después de resucitar. Por la fe debemos penetrar hasta el interior del velo, donde nuestro precursor entró por nosotros. Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se realiza a un precio infinito para el cielo. El sacrificio realizado es igual a los más amplios requerimientos de la ley de Dios que fue violada. Jesús abrió el camino hacia el trono del Padre y por medio de su mediación puede ser presentado a Dios el deseo sincero de todos los que se acercan a Él por la fe. Vemos aquí que su muerte en la cruz es tan importante como su intercesión en el santuario celestial, y aclara que su muerte en la cruz no terminó la obra de intercesión. En palabras muy explícitas y sencillas, hermanos míos, hemos visto, según la Biblia y el espíritu de profecía, que la expiación no terminó en la cruz. Así que aquí tenemos esta pregunta: ¿se completó la expiación en la cruz? No, con un no categórico. Sin embargo, este libro oficial de la Corporación Adventista, que son las 28 creencias fundamentales y que lleva por título En esto creemos, en la página 384 de la edición en PDF, nos habla del ministerio de Cristo en el santuario celestial, y vean lo que esta publicación oficial de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día afirma. En la cruz, la penalidad por el pecado humano fue plenamente pagada. La justicia divina fue satisfecha. Desde la perspectiva legal, el mundo había sido restaurado al favor divino. La expiación o reconciliación fue completada en la cruz, tal como lo anticipaban los sacrificios, y el pecador penitente puede confiar plenamente en esa obra concluida del Señor. Aquí entonces afirman muy claramente que la expiación o la penalidad por el pecado se completó plenamente. ¿Dónde o totalmente dónde? Aquí están diciendo que fue totalmente completa en la cruz. Es decir, para los adventistas evangélicos desde 1957 hasta hoy, esta pregunta, ¿se completó la expiación en la cruz? Para la Corporación Adventista es un claro sí. No somos nosotros quienes lo afirmamos, sino que ellos mismos lo confirman en sus publicaciones oficiales.
Esta es una doctrina evangélica, una doctrina de demonios que ha engañado a decenas y decenas de miles de personas sinceras. Terminamos aquí nuestro tercer estudio sobre la apostasía alfa y omega dentro del adventismo y en particular el primer estudio sobre la apostasía omega. Esperamos que todo empiece a aclararse en nuestra mente y que podamos comenzar a entender por qué actualmente la corporación adventista está envuelta en una impresionante y aterradora apostasía. Solo a través del estudio de la historia denominacional de la Iglesia Adventista podemos entender la apostasía que hoy se ha apoderado de toda esta institución, que un día fue pura, pero que actualmente también se ha convertido en parte del sistema babilónico. Desde ya te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo estudio sobre la apostasía omega dentro del adventismo. Hasta entonces, deseamos de todo corazón que Dios te bendiga abundantemente en cada paso de tu camino, que su gracia infinita te acompañe siempre, llenando tu vida de paz, alegría y prosperidad, que su amor incondicional sea tu guía y tu fortaleza, protegiéndote de todo mal y colmándote de sus más preciosas bendiciones en cada momento.